Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas. Juntos declaramos y creemos por la palabra. Ahora un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Que no se me olvide ahora sí, por último, que mucho he hablado hoy. El viernes que viene aquí, desde los 8 años hasta los 18 años, lo que son los Fuentes Juniors hasta los Fuentes Youth, el viernes que viene, aquí nos vamos a reunir. Por favor, los padres hagan todo el esfuerzo por traerlos hasta aquí, desde las 7 de la noche, desde los 8 años hasta los 18 años, aquí nos vamos a reunir. Yo voy a estar con ellos un rato y vamos a conversar algunas de las cositas que estaremos haciendo en el futuro con esa generación. Amén. Continuemos la línea de pensamiento de lo que es Pasa la Página. Hemos estado viendo un poco la vida de Moisés, algunos de los eventos que tuvo este hombre. La razón de ser de esta serie de mensajes, como he dicho anteriormente, y puedes ver los otros mensajes en el canal de YouTube, es en el hecho de que hubieron unas semanas en específico que di más consejería de lo usual y casi todas ellas, por ser breve, casi todas ellas terminaban siempre diciendo lo mismo. Mira, tienes que moverte hacia el frente, tienes que move on, tienes que seguir hacia adelante. Hubo una en específico, una persona que amo, ¿verdad? Me está contando una de las cosas que estaba pasando en aquel momento y que tenía en su mente y mi reacción fue, mano, tienes que pasar la página. Ya es el día que pases la página, ya es el día que ese evento ya se mueva hacia el frente. Y ahí yo dije, esa va a ser la próxima serie de mensajes. Definitivamente, lo hemos dicho anteriormente, hay eventos de nuestra vida que nos van a marcar por siempre. Hay eventos que nos van a marcar por siempre. Por más que pretendamos olvidarlos, siempre estarán presentes. Pasando la página, y como hemos estado viendo en esta serie de pensamientos, cómo ir haciendo y qué ir haciendo para poder pasar la página correctamente, el evento ahora, en mi pensamiento, en mi ser, definitivamente me tiene que trabajar diferente. No va a ser lo mismo, no es lo mismo que causaba antes a lo que debe de causar en mi vida luego de haber sido procesado correctamente. Un error sería, ¿verdad? Y muchas veces como predicadores podemos tender a caer en eso, en decirle a la gente que el evento pasó y que ya se acabó el asunto. No es así, porque el día que llegue nuevamente a nuestros recuerdos, a nuestro consciente, ¿verdad? Nos puede ir mal. Si nosotros podemos darte la herramienta por la palabra del Señor para que tú te atrevas a creer, para que tú te atrevas a vivir algo diferente de parte de Dios, aún sin negar ese suceso que pasó, eso que sucedió. ¿Por qué tomar la vida de Moisés? Porque a mi consideración es una que ha sido marcada, que fue marcada a través de la historia por varios eventos que pudo haber detenido no solamente la obra de Dios en su vida, sino la obra de Dios en todo su alrededor. Era toda una nación, era todo un pueblo que se estaba multiplicando, era todo un pueblo que estaba creciendo. La palabra del Señor dice que el faraón de aquel tiempo se le había olvidado aquel José que había hecho algo por la nación de Egipto y comienza a maltratarlos, comienza a oprimirlos, pero en aquel tiempo nació Moisés, en aquel tiempo, y se ven destacadas varias eventualidades que lo pudieron haber marcado de por vida, pero hubieron siempre unos instantes y unos momentos que lo podían hacer a él llevarlo a pasar la página. Hemos estado viendo lo que es el libro de Hechos y un resumen de esa vida de Moisés a través de un argumento de defensa en la vida de Esteban. Y quisiera que me acompañaras ahí, el libro de Hechos, el capítulo 7, el verso 26. Y voy a leer desde que nos quedamos la semana pasada, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dice la palabra del Señor, este argumento de defensa, no estamos estudiando el argumento de defensa, estamos mirando este capítulo a manera de resumen de la vida de Moisés para entonces destacar las ideas. Y dice la palabra del Señor en el verso 26, y al día siguiente. ¿Y al día siguiente de qué? Al día siguiente de que Moisés va a aquel lugar donde ve dos hebreos que están peleando entre sí. Él trata de poner paz en ellos y entonces, esa es la narrativa que vas a tener. Él mata a un egipcio
y luego que mata un egipcio surge esto. Al día siguiente, el evento sería el matar a aquel egipcio tratando de hacer justicia, y entonces sucede esto. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Verso 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Él va, mata al egipcio, ahora ve estos dos israelitas luchando, peleando, él trata de establecer justicia, él quería ser igual a ellos, él los veía como hermanos y lo que recibe de ellos es reproche, lo que recibe de ellos es un interrogante. ¿Quién te ha puesto por gobernante igual de nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y dice el verso 29, y esto fue lo que sucedió al otro día. ¿Qué fue lo que hizo? Al día siguiente, al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vimos las semanas anteriores que él nace con un pensamiento de justicia. Del propósito dentro de él estaba. Él trata de implementarlo sin tener todo el conocimiento de cómo se debería implementar. Lo que tenía en su pensamiento y en su juicio definitivamente era la ley que había aprendido de los egipcios. Él pensaba que matando a aquel egipcio, él le estaba haciendo ya justicia a los israelitas. Cuando vimos las semanas anteriores que cuando hace esto, lo miran los de su pueblo, ya él consideraría que los de su pueblo verían que él estaba trabajando a favor de ellos. No fue así. Recibe esas interrogantes, recibe ese juicio de parte de ellos y ahora el hombre lo que hace es huir. Dicen los historiadores que estos 2 hombres que se estaban enfrentando, uno de ellos siendo el malo, ese malo le diría a Faraón lo que había pasado, comenzarían a perseguir entonces a Moisés y él sale huyendo. Esa palabra huir refiriéndose a desaparecer. Esa es la reacción del próximo día. Y decíamos la semana pasada que si difícil es pasar un evento, más difícil es pasar el próximo día. Porque el próximo día es donde viene el juicio, el próximo día es donde vienen los señalamientos, el próximo día es donde todo el mundo te quiere decir qué debiste haber hecho, qué no hiciste, qué dejaste de hacer, lo incorrecto que hiciste. Y todo el que te acerca tiene algo quizás que decir de ese instante y tiene que decir de ese momento. Y la reacción de mucha gente, ¿cuál es? Huir. Y dice que va al desierto. Estuvimos mirando cómo este hombre Moisés gozó 40 años de la vida de Faraón, cómo entonces después de esto tiene que ir 40 años a cuidar rebaños y para los efectos de los egipcios ser fugitivo. Y también vemos cómo entonces vive 40 años en el desierto. Destaco esto porque quiero que para este mensaje tengas a consideración que cuando hablamos de esos 40 años, lo que señala es un periodo de tiempo de gran importancia educativa en la vida de Moisés. ¿Fueron 40 años o no fueron 40 años? Hay historiadores y teólogos que dicen que sí, hay otros que dicen que no fue tanto, que fue menos, pero esa referencia de 40 años lo que destaca es, y es lo que yo quiero que recibas a tu vida para que puedas aplicar esta palabra en ti, ¿qué es lo que destaca? Que era un periodo de gran importancia educativa. Cada evento en tu vida y cada proceso, si algo debe causar, es que aprendas algo. Algo tienes que aprender. Para algo te tiene que capacitar. Si no aprendes y no eres capacitado, por la eventualidad o lo repetirás o ese evento terminará con tu vida. Pastor, ¿pero por qué pasar? Porque vivimos en este mundo. Porque las cosas pasan. Y cuando las cosas pasen, para poder pasar la página correctamente a la redundancia, yo tengo que estar consciente y algo tengo que aprender para poder aplicar para mi futuro. Lo que se dice es que si se estudia que la mayoría de las veces, como parte de los resultados de esos eventos que marcan nuestra vida, psicológicamente pueden provocar el aislamiento. Y yo no sé si algún día tú estás aislado, todo el mundo sabe lo que es aislarse, te has separado, el aislamiento, el ser temeroso o el miedo, y nosotros vimos cómo Moisés salió corriendo por miedo, el miedo, y número 3, la desconfianza. Una vez más, eventos de nuestra vida causan, 1, el aislamiento, 2, el miedo y 3, la desconfianza. Y dime tú si eso no fue lo que enfrentó Moisés. Él sale huyendo, él sale por miedo y ahora la vulnerabilidad de este hombre
iba rayando en el desconfiar. Ahí es donde yo quiero que pasemos el mensaje en el día de hoy. Cuando no pasamos la página correctamente en nuestra vida, tendemos a dirigirnos a la desconfianza. Y sin adelantarme al mensaje, por supuesto, comenzamos a desconfiar de Dios. Comenzamos a desconfiar lo que una vez quizás escuchamos de Dios. Comenzamos a desconfiar del propósito divino en nuestras vidas. Definitivamente lo ponemos en pausa. Comenzamos a cuestionarnos si ahora sería correcto, si no es correcto, si era real, si no era real. Pero más allá de desconfiar en Dios, comenzamos a desconfiar en nosotros mismos. Comenzamos a desconfiar en nosotros mismos. Ya no nos consideramos capaces. Mira lo que dice el verso 35. A este Moisés, de ese libro de Hechos, y como en las películas hemos estado haciendo, veamos lo que sucedió. Nosotros vamos al frente, vamos atrás. Así se destaca en el libro de Hechos. Para ir al libro de Éxodo dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Y con eso concluimos el mensaje de la semana pasada, diciendo que si algo nos podía hacer pasar la página correctamente era encontrarnos con la zarza. Una zarza que ardía y no se consumía. Cuando miramos la zarza, le llama la atención. Él tenía que subir, él tenía que ver qué era lo que estaba pasando. Eso era acostumbrado a verse en el desierto, pero la peculiaridad de esta era que no se consumía, era que se mantenía prendida, se mantenía encendida. Por supuesto, se mantenía encendida, le llama la atención, se tiene que encontrar con ello. Arde, no se consume. Y si grande es dirigirte hacia eso, grande, que no se consume, es comenzar a vivir por la dirección que se tiene de eso que crea ese algo en mi vida que arde y no se consume, que se llama Dios. Llama la atención al arbusto, tú te acercas al arbusto, pero del arbusto que ardía y no se consumía, había una dirección que este hombre tendría que tener. Escucha bien y sonará difícil, pero no es suficiente en nuestras vidas el tan solo hecho de un encuentro con Dios para poder pasar la página correctamente. El encuentro con Dios me marca, pero si ese encuentro con Dios no provoca que en mi vida haya una dirección, el encuentro se vuelve vano. Vano hubiera sido que él hubiera visto aquella zarza y se hubiera quedado admirándola y reconociendo que hubiera grandeza en ella. Él se acercó, y porque se acercó es que yo quiero que todos nosotros veamos entonces el resultado de esa dirección y que de una forma u otra, por favor, lo puedas aplicar en tu vida. Estos son elementos históricos. Esto fue lo que sucedió en la vida de Moisés, no solamente en la vida de Moisés, en la vida de aquel pueblo que dependía de la vida de Moisés. Pero eres tú quien tienes que reconocer cuáles son los eventos que te han marcado por siempre, los eventos que te han hecho en el día de hoy quizás decidir no hacer nada, decidir detenerte, pensar que todo terminó, pensar que tienes que conformarte de esa vida que estás viviendo y que Dios quizás haga, y pones una esperanza falsa y una fe falsa en Él. Hay algo más de parte de Dios en tu vida y es lo que yo quiero que tú te atrevas a creer en el nombre poderoso de Jesús, pasando la página a este Moisés que habían rechazado, cuestionando lo que Dios había dicho. A ese Moisés Dios determinó que lo que él había dicho se tendría que cumplir, aunque psicológicamente la realidad es que cuando la gente pasa por ese aspecto del estar aislado, del temor, de la desconfianza, crea una baja autoestima, crea y la gente vive en depresión. La gente quizás tiene problemas para formar y mantener relaciones y este Moisés lo vivió. No era un detenimiento para que Dios cumpliera lo que tendría que cumplir en su vida. Y esa es mi oración en el día de hoy, que tú puedas entender que el evento está, el evento causa ciertas cosas, pero esas cosas que causa un evento no son lo suficientemente grandes para poder detener lo que Dios un día dijo para ti. Y si este mensaje es lo que te puede atraer para seguir luchando, y si este mensaje es lo que te puede llamar la atención para ir un poco más allá y pasar la página, le pido al Señor que a través de este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, dé dirección a tu vida. Y si te atreves a creerlo, dale un aplauso al Señor. Acompáñame al libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 3, y te muestro unas ideas.
Éxodo del capítulo 13. Y como te he dicho, esto es como las películas que van hacia el frente y atrás. Vimos de la forma en que lo ve Esteban. Y Esteban hace un quit a ciertas cosas y hace un piquete a ciertas cosas que son las que quiero que veas en este instante. Y que entre este mensaje y la semana que viene lo vamos a culminar. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4: viendo Moisés que él iba a ver, lo llamó, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en la tierra, en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién lo llamó? Dios lo llama. Dios se da cuenta de la reacción que él tiene. Una reacción de pasar la página. ¿Hay cuántas veces estamos nosotros en nuestra vida esperando que sea Dios el que nos haga pasar la página, y Él está esperando una reacción de nosotros a que estemos dispuestos a pasarla para entonces darnos la dirección que necesitamos? Toma esa como punto de partida. Dios envía una señal y Él esperando que tú te lances a hacer lo que tienes que hacer para entonces darte la dirección que necesitas realmente en tu vida. Él ve algo, Él se acerca, y cuando Dios ve que Él se acerca, Él lo llama. Y la reacción de Moisés iba conforme al llamado. ¿Y qué hizo? Respondió. Y de la misma forma nosotros debemos de trabajarlo. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Un acto, por supuesto, de respeto, de honra, y que se acostumbraba en aquella cultura. Y dice el verso 6: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, y esto es importante que lo recibas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a Dios, tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y el verso 8 dice: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mira que de las primeras impresiones que ahora tiene Moisés de Dios, era de un Dios que ve la necesidad de un pueblo, era de un Dios que podía escuchar el clamor de la gente, y era de un Dios que había descendido para librarlos, supliendo su necesidad. ¿Por qué yo traigo todo esto a colación? Y podrá parecer aburrido, pero yo quiero que tú establezcas el contexto de lo que está pasando. Imagínate todo lo que emocionalmente, mentalmente podía estar experimentando este Moisés, y no solamente este Moisés, todo el pueblo. Y mira la presentación de Dios. La presentación de Dios se da en dos aspectos. Número uno, en mostrarle, y digo este punto porque más adelante voy a entrar en él, en mostrarle lo que había sucedido en el pasado. Yo soy el Dios de tus padres. En otras palabras, yo soy el Dios de tus padres, pero mira lo que he hecho con tus padres. Mira lo que ya he hecho anteriormente. Número dos, estoy consciente de lo que está sucediendo. Muchas veces no se nos presenta un Dios que está consciente de lo que nosotros estamos pasando. Es todo lo contrario, es un Dios que quisiera castigar. No es un Dios que no está consciente solamente a ver si te portas bien o te portas mal, para entonces darte el castigo que realmente quizás merece. Y ahí es que le estás muy al pendiente. No, Dios está al pendiente de todas las cosas. Si de algo está pendiente es de que se cumpla lo que Él ha dicho. Y había algo que se había dicho, había algo que se había determinado. Y la presentación hacia este Moisés, que está en un contexto de huir, con miedo, aislado, conociendo otra cultura, trabajando en otras cosas que en su vida había trabajado, del palacio a bregar con ovejas. Tiene que decirle: hay algo más grande, es la necesidad de toda aquella gente, y yo estoy consciente.
Pero no solamente eso, le muestra, refiriéndose a aquella tierra y la grandeza de aquella tierra, cuando dice que fluía leche y miel, le muestra que había algo más grande. Había algo más grande que él y había un resultado más grande de lo que se encontraban viviendo. El día que tu vida gire solamente alrededor tuyo, escucha bien, tu vida se terminó. El día que tú pienses que tú eres la Coca-Colita del desierto y que todo gira alrededor tuyo, estás frito, y ahí es donde comienzas a tener las menores expectativas de Dios para tu vida. Pastor, ¿cómo dice eso? Si tú piensas que tú eres la Coca-Colita del desierto y que tu problemita es lo más grande que tiene que solucionar Dios, tú haces a Dios incapaz de no solamente solucionar tu problema, de utilizarte a ti para que seas el digno representante de Él en la tierra y que traigas una transformación alrededor tuyo. Eso sí es grande, pero eso requiere mucho de nosotros. Requiere salir del aislamiento, salir del miedo, salir de la depresión, salir de todas las eventualidades que yo te he dicho hasta este instante que se podía encontrar Moisés y que Dios se encuentra con él para hacerle entender todo lo contrario. No eres tú, hay un pueblo que está esperando por ti. Y yo vengo a decirte, la eventualidad es dura, definitivamente la estás pasando, pero cuando pases la página, Dios te va a dar la capacidad no solamente de poder trabajar con tu eventualidad, te va a dar la capacidad de que tú seas el ente transformador de tu alrededor. Tu familia cambia, tu matrimonio cambia, tu trabajo cambia, la empresa cambia, la sociedad cambia, el mundo cambiaría si cada uno de nosotros, más allá de pensar lo que está sucediendo en nosotros, comenzáramos a pensar que cuando solucionamos lo que está en nosotros y le damos hacia el frente, definitivamente podremos traer un cambio colectivo y podremos manifestar la grandeza de Dios aquí y ahora. La grandeza de Dios está cuando tú vienes donde mí y me dices, pastor, logré alcanzar esto. Y viene el hermano que está sentado al lado tuyo y me dice, yo pude hacer esto. Y cuando ustedes se comunican y se sientan y se dicen, yo hice esto, y el otro dice, yo hice esto, ustedes celebran. ¿Dónde se manifestó la grandeza de Dios? En los dos. Y más grande es cuando aquel tiene la capacidad de decirte, y tú fuiste parte de eso. Fueron las palabras que un día me dijiste, fue el ejemplo que un día tú hiciste. Escondido no hubiera pasado, escondido no se hubiera realizado, sumergido en la depresión no hubiera sucedido, tomando la actitud que los eventos causan en nuestra vida, definitivamente no hubiera un cumplimiento de lo divino en cada uno de nosotros. El verso 9 dice la palabra del Señor, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dios le está diciendo a este hombre, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. También lo he visto, la opresión. Verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré ¿a qué? Fíjate para días futuros que la acción de Dios en la vida de Moisés, ¿para cuándo era? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ven? La acción de Dios en nuestra vida siempre será para nuestro ahora. Culpamos a Dios de que las cosas no suceden. Lo que tengo que entrar es un estado de evaluación de mí ahora y estar consciente de lo que realmente Él quiere hacer. En mí ahora, la acción de Dios era para ahora. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y qué dice el verso 11? Para entonces mostrarte algunas ideas en esta mañana y poder concluir. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué dice? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Dios queriendo hacer algo ahora y Moisés dirigiéndose al pasado. Y Moisés florando todo lo que había sucedido en el pasado. Si dura es la interrogante de lo externo en nuestra vida, más duro es el producto de las interrogantes de lo externo, ese producto que causa en nuestro interior. Pastor, ¿a qué te refieres? Por eso yo comencé la introducción hablando de lo que vimos la semana pasada, de cómo estos hombres juzgaron a Moisés y por juzgar a Moisés, Moisés huye.
Cierto, todo fue un interrogante. El interrogante es lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Acaso eres tu gobernante para nosotros? ¿Me vas a matar? Eso es fuerte y eso lo hace huir. Pero si eso era fuerte, ahora es por esas interrogantes las que ahora surgen en nuestro interior. Y yo te pregunto, ¿cuántas interrogantes y con cuántas de ellas quizás llegaste en el día de hoy? Ahora Moisés, de pasar de aquellas interrogantes que lo hacen huir, pasa a tener esas interrogantes internas que lo hacen evaluar si Dios podía hacer o no podía hacer algo en su vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Fíjate que la mayoría de las interrogantes en la vida de la gente no es para el mal, siempre para el bien, siempre para lo bueno. Yo no tengo la capacidad de poder hacerlo. Lánzate. Tú te sientas con alguien que tú ves que tiene ciertas características de una persona que puede sobresalir, quizás puede tener su propio negocio y tú ves que puede hacer ciertas cosas, te sientas con él, tratas de motivarlo y lo primero que te dice, ¿pero qué soy yo? ¿Pero qué yo puedo hacer? Hay que mirar todas las experiencias de lo que sucedió, de lo que pasó, para que ahora de tu interior surjan esas expresiones. Invita a alguien a la iglesia. Invita a alguien a la iglesia. Yo no sé cuántas veces tú has invitado a alguien a la iglesia y la respuesta de esa persona ha sido, es que yo no estoy listo. Bueno, pero no estás listo ¿para qué? No entiendo. Cuando a mí me dicen eso, y es que yo no estoy listo. Bueno, pero no estás listo ¿para qué? Porque es una referencia de cómo ellos consideran que deben de estar para ir a una iglesia. Ellos piensan que deben de ser santos para ir a la iglesia. No, ven a la iglesia porque eres un charlatán. Porque estás como estás, es que debieras de venir a la iglesia. Esa es la famosa historia que yo siempre te hago cuando digo cosas como esta. Que la gente te dice, ya me encontré con fulano y lo que me hizo y eso que va a la iglesia. Y yo le contesto, imagínate si no viniera. Si te hizo eso viniendo. Y no es para justificarlo. Porque todos tenemos que tener un cambio y una transformación en nuestra vida. Por eso es que venimos. Pero no debe ser el elemento que no nos haga acercarnos a Dios. Pero volvemos. La pregunta que yo te hago en el día de hoy es, ¿qué pasaste? Que aún no has pasado la página, que hoy te preguntas, ¿quién soy yo? Que ahora el interrogante te la haces tú mismo. Ese interrogante que entonces causa esas limitaciones en ti. Yo no soy capaz porque yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Y porque hice esto, nunca podré hacer lo otro. Pero ¿quién te dijo? Si para eso es que le servimos a Dios, para que todas las cosas sean hechas nuevas. Que si estamos en Él, todas las cosas sean hechas nuevas. Que yo pueda vivir diferente, que pueda tener una aspiración diferente. Y este hombre ahora lo que comienza es a interrogarse quién era él para poder cumplir lo que Dios quería hacer en su ahora. Y yo vengo a decirte que lo que Dios quiere hacer en tu ahora, el impedimento no puede ser ese interrogante que tú has creado de ti, porque ni siquiera Dios la tiene, ni siquiera Dios tiene en su pensamiento lo que a ti te perturba día y noche, ni siquiera Dios tiene en su pensamiento lo que a ti te perturba, con lo que tú te maltratas, con lo que tú quizás dices de ti, con lo que tú quizás viviste que no has superado hasta el día de hoy. Tienes que pasar la página y creer lo que Dios puede hacer en tu ahora y que de aquí en adelante se manifieste algo nuevo de parte de Él en el nombre poderoso de Jesús. No se puede creer. Definitivamente, si le vas a dar un aplauso, dárselo fuerte al Señor. No se puede creer en la interrogante externa, pero la interrogante externa yo no la puedo impedir, porque yo no le puedo dar un tapaboca con todo el que me encuentre que me venga a juzgar. Andaría peleando por la vida. Más desde que te convertiste, que a cada rato te quieren sacar el y esto que está yendo a la iglesia. Irías peleando por el mundo. Mucho menos las interrogantes internas. Con las interrogantes internas sí tú puedes lidiar. Las interrogantes internas sí tú las puedes detener. Sí Dios te ha dado la capacidad de detenerlas. En no creer lo que Dios puede hacer. En no creer lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, va a acabar limitando e impactando negativamente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Esa interrogante y tú no creer lo que Dios puede hacer, lo que te va a llevar es a que ahora tus pensamientos sean contrarios, tus emociones sean afectadas. Por eso uno no sale de la tristeza, por eso uno no sale de la amargura.
Pero si duro es los pensamientos y las emociones, más duros son las acciones. Y te entregas a la vida. En la plena flor de tu juventud a los 65 y te entregas a la vida. En la plena flor de lo que Dios puede hacer en tu vida, hacia adelante y te entregas a la vida. Una vez más, hoy no será el mensaje más emocionante, pero ponte a pensar, ¿qué te ha detenido? Ponte a pensar por qué tú lloras. Ponte a pensar por qué te deprime. Ponte a pensar qué es lo que cautiva tu pensamiento constante, pero no solamente qué es lo que cautiva tu pensamiento constantemente. Ponte a pensar cómo son tus acciones. Ponte a pensar qué estás haciendo, pero ponte a pensar qué estás haciendo para Dios. ¿Quién soy yo? Pero mira la respuesta de Dios y con esto me voy. Verso 12. Y respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Si algo ninguno de nosotros podemos dudar, a pesar de lo que nos encontramos viviendo, es que Dios está con nosotros, que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, mira esto, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Y qué dice el verso 14? Y respondió Dios a Moisés, yo soy. Si yo quisiera predicarlo y a lo mejor predico al final, le meto su gritito pentecostal. Con esto es suficiente. Tú te vas a la calle y te digan lo que te digan y tú le vas a decir, conmigo está el yo soy, el que soy. Pero mira esto, la ocupación de Moisés era a quien él iba a representar, ¿cierto? La ocupación de Moisés, cuando nosotros miramos ese verso 13, que dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros ¿qué? De vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntan qué, ¿cuál era qué? Su nombre. Él dice, voy a hablar por el Dios de mis padres, pero ellos se van a interesar ¿por qué? Por el nombre. Por eso fue que yo te dije al principio, cuando él se presenta con los nombres de sus padres, porque la realidad es que el nombre de Dios se había revelado hace tiempo. La gente pensaría que había sido aquí, y si hay uno de los nombres de Dios o características de Dios, pero se había revelado hace tiempo. ¿Por qué se había revelado hace tiempo? Por lo que Dios había hecho en la vida de todos ellos. Y ahora Moisés tiene la ocupación de que cuando fuera, no donde Faraón, cuando fuera donde quién, donde el pueblo le preguntarían que cuál era el nombre de ese Dios. Cuando ya el nombre se había establecido por lo que habían vivido. Pero ahora dime tú qué expectativa podía tener este pueblo de lo que habían vivido si se encontraban oprimidos. ¿Cierto? El miedo de Moisés era la reacción del pueblo cuando debiera estar temiéndole a Faraón, que era el que tenía que libertar al pueblo. Dios no tenía ningún problema. Y Dios le dice, pues tú le vas a decir que yo soy el que soy. ¿Y cómo es eso de que yo soy el que soy? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán de por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Verso 17, y he dicho, mira esto, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, y a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y les diréis
¿A quién? Al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora por el camino 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová vuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dará ir si no es por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con todas mis maravillas en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia entre los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirán a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, de alhajas, de oro, de vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Mira todas las promesas que le hace a él. Con esto voy a cerrar. La ocupación de cómo se presenta el pueblo. Y Dios le dice: no es solamente cómo te vas a presentar al pueblo, es cómo te vas a presentar con Faraón. ¿Cómo te presentas con el pueblo y cómo te presentas con el Faraón? Con el yo soy. El yo soy es suficiente para el pueblo y es suficiente para el Faraón. ¿Por qué el yo soy es suficiente para el pueblo y es suficiente para el Faraón? Porque el contexto del yo soy es un contexto de algo incondicionado. No hay condición alguna para lo que Dios pueda hacer. No se trata del pueblo, no se trata de Faraón, se trata de lo que Dios pueda hacer. Y número 2, dentro del yo soy es un contexto de algo ilimitado. No tiene limitación alguna. Mientras nuestra mente entra en unos cuestionamientos internos de lo que Dios es capaz de hacer aquí o aquí, ninguno de esos cuestionamientos debe existir, porque en nuestra vida está el yo soy, el que es ilimitado, y el que la realidad es incondicionado. Quien le pone las limitaciones y las condiciones a Dios, ¿sabes quién es? Tú. ¿Y sabes cómo? Por no pasar la página. El problema de Moisés, y yo voy a cerrar, el problema de Moisés era quizás con quién él era, y nunca se tratará de quién tú eres, siempre se tratará de quién es Dios. Y Dios es el yo soy. ¿Y qué yo soy? Lo que tú quieras que yo sea. Dios te dice: ¿quién yo soy? Lo que tú quieras que yo sea. No hay limitación. No hay algo condicionado. Todo se va a tratar de la experiencia que tú puedas tener con Dios. El problema será siempre cuando tú trates de encajar a Dios en tus experiencias y no tú en las experiencias de Él. Y ahí es donde comienzan las limitaciones. Dios no hizo como tú pensabas que debiera hacer, y le pongo las limitaciones, y Él te dice: es que yo soy. Es que yo pasé por esta crisis emocional y tú no estuviste. Yo no estuve. Yo soy. Pasaste la crisis. Lo que yo quiero es que tú sepas que a pesar de la crisis, yo estoy. Y para aquí, para el frente, hay un montón de cosas. Y Dios te dice: pasa la página. Como te dije desde el principio, hoy no iba a ser el mensaje quizás más motivador. Pero si lo recibiste, tienes que salir motivado a pensar diferente, a actuar diferente, a considerar a Dios diferente. Si algo yo te digo en el día de hoy, para poder orar, si algo yo realmente te expongo en el día de hoy, es que no le pongas ninguna limitación a lo que Dios realmente es capaz de hacer en tu vida. No le pongas ninguna limitación. Siempre y cuando sea guardando lo que Él realmente quiere para ti. No caigas en el error de lo material. No caigas en el error del aspecto emocional. Pastor, que tú dices el aspecto emocional, que como no me siento, que como no estoy, que como no has hecho. No lo limite al que se fue, al que no se fue, al que está, al que no está.
y que tú hubieras pensado que debía estar o que no debiera estar. Pasan los años y pasa el tiempo y cuando te decides a creer por el yo soy, te das cuenta que quizás nunca debió haber estado. Pero nada puede ser limitación en tu vida para que tú puedas experimentar al yo soy. No hay enfermedad que pueda limitar al yo soy. No hay resultado alguno que pueda limitar al yo soy. Ponte de pie. Yo le pido al Señor que nunca más esos cuestionamientos externos que han causado esos cuestionamientos del interior te hagan vivir en tristeza. Nunca más. ¿Por qué tuve la familia que tuve? No cuestiones más y trata de tú tener la mejor familia. ¿Por qué mi papá me hizo esto? Es duro, es doloroso. ¿Por qué mi mamá actuó así? Es duro, es doloroso. Pero no puede ser la limitación para que puedas ver lo que hace el yo soy en tu vida y que entonces quizás tú seas la mejor mamá o seas el mejor papá. No hay por qué razón. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado la expresión, yo hago esto porque yo no quiero ser como mi papá? Usualmente en acciones permisibles. Yo veo a gente que permite a sus hijos hacer ciertas cosas y no se mete por el tan solo hecho de que dice, es que yo no quiero ser tan punitivo como era mi papá. Sí, papi, pero si no le metes un poquito de presión a tu hijo y no le metes un poco de educación, al final puede ser peor. Cada cual críe como críe, pero lo que yo estoy trayendo es que la excusa nunca puede ser que porque a mí me hicieron, él lo tiene que vivir. No, pídele a Dios que te dé la capacidad. Pasa la página, el evento existe, pero ahora tiene que ser diferente. Nunca más vas a ser entristecido por eso. Nunca más vivirás en depresión. Nunca más vivirás en amargura. Nunca más el aspecto emocional en tu vida va a ser definido en el nombre poderoso de Jesús por ese evento. Ahí con tus ojitos cerrados, levanta tus manos al cielo y pídele al gran yo soy, al yo soy que haga algo diferente en tu vida. Al yo soy en el día de hoy, que ponga pensamientos diferentes en ti. El yo soy que cancele esas interrogantes en tu interior. El yo soy en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús, olvida las interrogantes externas, pero en el día de hoy vas a trabajar con esa en tu interior, con esa en tu interior. Yo no sé cuántas veces te han dicho que tú no eres capaz de hacer. Yo no sé cuántas veces te han dicho que tú no eres capaz de poderlo lograr. Pues yo vengo a decirte que el yo soy ha dicho desde el cielo que Él te ha llamado, que hay un propósito más grande y que todo tu alrededor se dará cuenta por ti, no por ti, por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha dicho para tu vida, por lo que Dios ha dicho para tu vida. Lo que yo vengo a decirte en el día de hoy, mi oración en el nombre poderoso de Jesús no es quién yo soy, no es quién yo soy, es que vas a estar consciente de quién Él es, de quién Él es. La palabra del Señor dice que iban a haber maravillas, todas las cosas que se manifestarían, la dirección iba a ser a uno solo, al Dios del cielo, al Dios del cielo. Y de la misma forma yo oro para tu vida, yo lo oro para tu vida, yo lo creo para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. De aquí sales siendo el reflejo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre. No es quien tú eres, es quien Él es. Es lo ilimitado de Dios, es lo ilimitado de Dios, es eso sin condición de Dios. No hay condición alguna. No le pongas condiciones a Dios. Permite que Él haga. Y en el día de hoy hace en tu corazón. En el día lo va a hacer. En el día de hoy lo va a hacer en tu corazón. No te vas a esconder más. No te vas a esconder más en el nombre de Jesús. No te vas a esconder más. Tu actitud no va a ser nunca más de tristeza. Tu actitud nunca más va a ser de huir. Vas a hacer el frente creyendo que es Dios quien te envía. Que en el nombre poderoso de Jesús puedas pasar la página. En el día de hoy pasas la página del evento y pasas la página de las interrogantes. Pasas la página de la interrogante. Vas a ser una buena madre, vas a ser un buen padre, vas a ser un buen esposo, vas a ser una buena esposa. En el nombre poderoso de Jesús vas a tener la mejor empresa. Vas a empezar poco a poco, una vez más, poco a poco, una vez más, y vas a ver cómo Dios te prospera. Vas a pasar la página de la quiebra, vas a pasar la página de aquello
aquello que sucedió en el nombre poderoso de Jesús. Por ti, no, por el yo soy. Por el yo soy, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Ya nos vamos a ir. Levanta tus manitas al cielo. Dale gracias a Dios. Decide vivir esta semana diferente. Esta semana va a haber diferente, vas a vivir diferente. Tiene que haber algo diferente que tú puedas hacer. Tiene que haber algo diferente que tú te propongas hacer. Tiene que haber una reacción diferente. No trates de pulsear nada más. No pulsees más para poder hacerle creer a la gente, hacerle entender a otro, hasta entender a ti mismo. Hazte creer a ti mismo. Hazte creer a ti mismo. Te vas a hablar a ti mismo, pero te vas a hablar lo que dice Dios. Te vas a hablar lo que dice Dios. Va a ser el yo soy. El yo soy. El yo soy en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de estos tus hijos.